Está Catin Nardi. Catin, ¿cómo andás? Salve, salve, bom dia, Cone, Laucha. No sé quién más está Salomé. por ahí, no sé si Salomé está ahí. Buen Sí, día. Hola, estamos todos. Salomé. ¿Cómo andás, Cacho? Bien, 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 bien. Conmovido un poco con esa, con esa historia que sucedió la semana pasada con la muerte de la muerte prematura, ¿no? De Todo esta muy. chica de 26 años que era muy querida, sí, que había ganado un espacio muy particular. Dentro de un género musical que yo le vengo esquivando desde que comenzó esta columna, ya hemos hecho más de 60 programas y Wow. que yo lo vengo contornando porque no es un estilo musical que a mí me atrae tanto, no es un tipo de música que yo escucho, que frecuento shows, pero que debo reconocer que mueve millones de personas en Brasil y que está dentro de lo que acá es considerado como la música sertaneja Ujú. y que es un tipo de género muy popular y que mueve millones de personas, ¿no? Y bueno, en particular la carrera de esta chica que fue una carrera apoteótica muy temprana, así, con 12 años ella ya componía y bueno, tuvo que esperar a crecer un poco para poder ser lanzada con sus canciones y cuando fue lanzada fue un estruendo absoluto porque bueno, ya tenía una carrera como compositora y hacía composiciones para dúos de música sertaneja ya muy consagrados, ¿no? Y bueno, hablemos un poco entonces del historial de esta joven eh, cantora y compositora e instrumentista brasilera, uno de los nombres de mayor repercusión e influencia de la música nacional de esa última década. En 2015 Marília Mendoza lanzó su primer EP, Ujú. pero ganó destaque recién en el 2016 con el lanzamiento del DVD, que le concedió el certificado de un triple platino por las 240.000 copias vendidas de un tema llamado Infiel, que fue el tema que les pusimos ahí al inicio de la columna. Incluida en ese álbum, se tornó uno de los temas más tocados en Brasil y recibió el certificado del disco de diamante triple, haciéndola ganar visibilidad a nivel nacional. Su segundo álbum fue lanzado en el 2017 y recibió una indicación para el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Sertaneja. En el 2019 lanzó otro disco llamado Todos sus Cantos, y era un proyecto realizado con shows grabados por la cantora en todas las capitales del país. Ujú. Y recibió también un certificado de triple platino por más de 240.000 copias vendidas y le rindió su primer Grammy Latino vencido en la categoría de Mejor Álbum de Música Sertaneja, ¿no? Ujú. Primero amagó y después lo ganó. Pero bueno, esta chica falleció el 5 de noviembre, el viernes Sí. pasado, en un accidente fatal aquí en Carachinga, cerca de la ciudad de Carachinga, acá a 190 kilómetros de acá. Y bueno, donde ella realizaría un concierto, como ustedes ya deben haber visto, el avión en el que viajaba Se desplomó, se pero. choca con Sí, sí. con unos cables de alta tensión, muy cerca estaban a 2 kilómetros del aeropuerto donde iban a posar. Y bueno, infelizmente el piloto parece que no vio los cables Sí, además, se pegó. al principio se había hablado de que se había salvado, y después lamentablemente se informó que estaba muerta ella tanto como sus compañeros. No, te preguntaba algo que leí que tiene que ver con los contenidos de sus letras. Ella tenía como una especie de discurso de empoderamiento femenino, digamos. Ese era su lado, Sí, de algún modo sí, más, yo más. creo que Sí, lo que más la destaca claro. en su carrera es que, bueno, este tipo de música, entonces, este tipo de género musical que es el sertanejo,
fue históricamente realizado por dúos masculinos. Más recientemente empiezan a surgir dúos masculino y femenino, después dúos femeninos, y finalmente esta chica entra sola con un discurso en sus letras de empoderamiento muy claro. Así, este tema que abrimos hoy se llama Infiel, y es una mina que lo echa al novio justamente por no soportar sus infidelidades. Claro. Y el tema que vamos a cerrar, que se llama Portero, es una mina llamándolo al portero del edificio donde vive y diciéndole que no le abra más la puerta al novio porque no lo soporta. O sea, situaciones muy cotidianas y muy comunes, digamos. Muy cotidiana y con un discurso muy claro justamente de empoderamiento, de decir, bueno, chicas, es hora de decir basta. Y yo siempre me acuerdo de un discurso de una reunión de los rockeros versus tangueros que hubo en Argentina una vez. No sé si fue David León que participó. Fito Páez, hay una foto Charlie, preciosa de... Sí, hay una foto preciosa de Pugliese con Fito en esa reunión, sí. Sí, no, y el discurso era que cuál era la gran diferencia entre la poesía del tango y la poesía del rock. Y los rockeros decían, y la poesía del tango se queda llorando a la mina, y la poesía del rock se busca otra mina. En este caso, esta chica justamente abre un discurso de decir, no vamos a quedarnos justamente con el discurso anterior, que era sufrir porque se fue el tipo, y me quiero morir porque se fue el tipo. O sea, te busca otro tipo y chao, fuiste. Lo echá y seguí tu vida adelante. Otro tema de esta chica se llama Supera, por ejemplo. Y justamente la canción dice, superá el momento difícil y seguí tu vida, seguí adelante porque vos tenés autonomía, porque vos podés ser feliz sin depender de ningún hombre. Entonces, ella entra dentro del género sertanejo, dentro de lo que se bautizó como el feminejo, ¿no? Que es el sertanejo con un discurso femenino. Y bueno, yo creo que además de su discurso, ella era una gran intérprete. Debo reconocer, no es el tipo de música que yo escucho, pero si escuchás con atención el tema que les presenté y el próximo tema, vas a ver que tiene todo un trabajo melódico muy, muy bien ejecutado. Ella tenía una voz grave, muy aterciopelada, muy, muy interesante, lo que le valió el reconocimiento de grandes intérpretes y compositores y músicos, grandes artistas como la propia Gal Costa, el propio Caetano, que la cita en una canción, creo que del nuevo disco. O sea, había una cosa que trasciende a la forma y al género musical que ella representaba. Y con un historial de vida muy particular. Ella es de una ciudad del interior de Goiânia, que es Cristianópolis, y después ella se muda para Goiânia, que es el lugar de los sertanejos, el lugar a donde surgen la mayor parte de estos dúos musicales de la música sertaneja, y que tiene su raíz en la música sertaneja de raíz, que también es en general del campo ahí de Goiânia. Y bueno, lo que creo que queda en todo esto es un choque muy fuerte, muy violento, por varios elementos que componen a la figura de Marília Mendonça, ¿no? Que primero es una chica joven, era una chica que tenía un discurso muy apurado, era una chica que no tenía la imagen de la estrella pop, era una imagen de una persona común, normal, inclusive sufrió mucho con prejuicios gordofóbicos, porque era una chica más gorda, más fuerte. Entonces ella combatía mucho ese discurso. Pasó en estos 2 años de pandemia por un proceso de
enflaquecimiento, perdió como 30 kilos, había entrado en una onda de cuidarse para tener una imagen que tenga más que ver con las estrellas pop, qué sé yo. Y lo había logrado, inclusive se había hecho cirugías en el rostro, había cambiado la nariz, un montón de cosas. Y entonces, digamos, es como que estaba pronta para empezar un nuevo momento de su carrera y para llegar más lejos de lo que ya había llegado, que por ejemplo fue sus canciones, sus shows en streaming habían sido los más vistos en Brasil en el año pasado, ¿no? Entonces ella tuvo un alcance dentro de las redes sociales espontáneo muy, muy grande. Y bueno, ahora ya había llegado la hora de empezar a hacer una secuencia de shows, inclusive con otro dúo de mujeres que son Mayara Maraíza, si no me engaño, que empezaban a hacer una tournée, primero nacional y después internacional. Había ya marcado una serie de shows en Europa. Y bueno, todo esto se interrumpe, ¿no? Se interrumpe esta cuestión de superación de esta joven intérprete y cantautora, ¿no? Y se interrumpe todo un proceso de batalla personal, inclusive porque ella tuvo un hijo durante la pandemia, un nene chiquito que está con un año, menos de 2 años, y había resuelto también una historia de matrimonio, de noviazgo con el papá de su niño, que también hubo una ruptura, fueron y volvieron varias veces y por último se habían separado, pero tenían su responsabilidad y su cuidado con su hijo. Y que bueno, todo esto se interrumpe de una forma trágica, ¿no? En un avión de pequeño porte, hay una imagen así muy fuerte porque el avión cae dentro de una cascada, ¿no? Uh-huh. Como el agua purificadora que se lleva el alma de una persona que cristaliza todo un sentimiento de un país y de un tipo de intérprete y de cantautora muy popular que llega a todas las camadas de la sociedad. Así que bueno, queda ahí nuestro homenaje para Marília Mendonça, como les digo, una gran exponente de un género musical muy, muy popular como es la música sertaneja, y específicamente ella, que fue tal vez una de las más importantes, si no la más importante del género feminejo, como se lo llamó a partir de la producción de su obra. Así que bueno, para cerrar, nos vamos con el tema del portero, con Marília Mendonça diciéndole al portero que le cierre la puerta que no al chabón que se pasó de listo. Que no lo deje pasar. Y que en paz descanse esta niña, 26 años, que seguramente pasará a ser mito de la música del Brasil. Porque suele pasar con la gente tan joven, ¿no? Sobre todo cuando tiene tanta penetración en los sin duda. Y la verdad que, bueno, una enorme pena. A mí me impresionó cuando me enteré y enseguida lo relacioné con vos, sobre todo porque además estaba volando hacia Minas de Gerais. Cacho, abrazo grande, hasta la semana que viene. Estaba yendo a la ciudad de Caratinga, aquí cerca. Muy cerca, muy cerca. Abrazo grande, loco. La seguimos. Bueno, nos quedamos ahí, un fuerte abrazo, semana próxima hay más. Gracias, amigo. Katy Nardi desde Minas de Gerais, desde Brasil, con esta chica que se nos fue este fin de semana con apenas 26 años en un accidente aéreo.